para todos. Bueno, en este video vamos a ver lo que es el tema de orígenes de la administración. Tengamos en cuenta que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes de Peter Drucker. Ahora bien, el contenido, orígenes de la administración, teoría científica de la administración, corrientes administrativas, teoría clásica de la administración y algunas herramientas de gestión. En los enfoques clásicos, tengamos en cuenta que aproximadamente a principios del siglo XX, el cuerpo unificado de conocimiento se dio y se desarrollaron pues reglas y principios que podían enseñarse y utilizarse en varios escenarios. A los primeros ponentes de la administración se les llamó los teóricos prácticos. ¿Listo? Ese es como nuestro enfoque clásico. Nosotros tenemos a Frederick Taylor, ¿sí? Él nos habló sobre la teoría de la administración científica. Habló sobre el uso de los métodos científicos para determinar la mejor manera de llevar a cabo pues, el trabajo, y él ha sido considerado como el padre de la administración científica. También está Frank y Lillian Gilbert, que hicieron pues todo lo que fue estudios sobre tiempos y movimientos en el trabajo. Henry Gantt, que definió pues el cronograma de trabajo, y este fue como un aspecto básico para la administración moderna de los proyectos. Y esto se dio en 1911. También tenemos a Henry Fallon y Max Weber. Ellos analizaron las prácticas organizacionales pues, enfocadas en lo que los gerentes hacen y en lo que contribuye a una buena administración, es decir, la teoría de la administración general. Él definió 14 principios de la administración, que son como las reglas de administración fundamentales que podrían aplicarse en cualquier organización. Aquí se citan. La primera regla de Henry Fallon es división del trabajo. Lo que se buscaba era pues aumentar la productividad, haciendo que todos los empleados fueran más eficientes en el desarrollo de sus actividades. Está también la autoridad, que los gerentes deben ser capaces de dar órdenes. Disciplina, que es como el resultado del liderazgo eficaz, que es donde va más las comprensiones claras de las reglas organizacionales. Unidad de mando, unidad de dirección, la subordinación de los intereses individuales al interés general. ¿Cómo iba a ser el proceso de remuneración? Ese es nuestro séptimo principio de la administración. También habla de la centralización, que es como el grado de participación de la subordinación pues, en la toma de decisiones dentro de la organización. Habla de la cadena escalar, que está representada por la línea de autoridad, ¿sí? La línea de mando dentro de la organización, cuáles son las de alto mando y las de niveles más bajos, medios y bajos. Un orden, que es el lugar correcto de ubicar las cosas. Igualdad en el desarrollo de las actividades dentro de la organización. Estabilidad de los cargos del personal, es decir, definir cuáles son los cargos, cuál es la remuneración, cómo es su orden, cuál es la subordinación y no, cuáles son sus responsabilidades. Las iniciativas dentro de la organización y el espíritu del grupo. ¿Listo? Eso es como las 14 principios de la administración definidos por Henry Fallon. También tenemos el enfoque basado en el comportamiento. Eso se centra en las acciones de los trabajadores. Es como motivar y liderar a los empleados con la finalidad de lograr pues, niveles superiores de desempeño. Porque dentro de la organización, cuando nosotros tenemos a nuestro personal motivado y está liderado, ¿sí? Algunas funciones, el desempeño es más eficiente. A finales de 1700, principios de 1900, acá lo que es Hugo Münsterberg, él es como el padre de la psicología industrial. Él fue una de las personas que sugirió utilizar pruebas psicológicas para la selección de empleados, aprender conceptos teóricos para la capacitación también de los empleados. También implementó lo que son el estudio del comportamiento humano para motivar a los empleados dentro del desarrollo de sus actividades. Y se dio en este lapso de tiempo pues, la importancia de las personas en el éxito de una organización. Se vio como la importancia del capital humano. Dentro de ese lapso de tiempo, finales de 1700 y principios de 1900, también aparece Mary Parker Follett, y básicamente se hablaban de las organizaciones podían estudiarse desde el comportamiento individual y grupal. Y empezó como a trabajarse el tema de la ética de grupo.
más que en el individualismo, era cómo se trabajaba en equipo de trabajo, en grupo. Ese aporte pues se le debe a Mary. Ya pasando, ya después en 1924, mediados de 1930, aparecen los estudios de Hawthorne, que es una serie de estudios que ayudaron pues a comprender mejor el comportamiento individual y grupal, fue como un complemento al trabajo de Mary. Fueron la contribución más importante del enfoque gerencial basado en el comportamiento. Acá los estudios pues se diseñaron en un inicio como un experimento de la administración científica. También pues el efecto de varios niveles de iluminación, por ejemplo, en este lapso de tiempo fue evaluado y se indicaba que ese nivel de iluminación tenía una afectación en la productividad de los trabajadores. Acá usaron como grupos de control y grupos experimentales de trabajadores, hicieron sus experimentos, esperaban encontrar que la producción individual estaba directamente relacionada con la intensidad de luz que se tenía en los puestos de trabajo. Como conclusión, por ejemplo, en ese estudio que se llevó entre 1924 y 1930 relacionados con el efecto de los niveles de iluminación, concluyeron que las presiones de grupos pueden tener un impacto significativo en la productividad individual y también que las personas se comportan de manera diferente cuando están siendo observados. Ya pasando a una década de 1930 a 1950, en este se cree que un trabajador satisfecho es un trabajador más productivo. Se habla que el movimiento de las relaciones humanas es importante para la historia de la administración, pues debido a que sus seguidores nunca han vacilado en mantener su comportamiento por humanizar pues, las prácticas administrativas. Ya, digamos, Abraham Maslow, que creo que algunos lo han escuchado, hablaba sobre la teoría sobre la motivación de los empleados y dijo, una vez que se satisfaga sustancialmente una necesidad, esta dejaba de servir para motivar el comportamiento. Es como queriendo decir, siempre van a haber necesidades que van cambiando y hay que estar digamos, reformulando o estarse reorganizando dentro de las empresas para mantener esas necesidades pues satisfechas, porque siempre el comportamiento pues iba cambiando de las personas. También acá se habla de vemos una pirámide que es la realización personal, estima, social, seguridad y psicología. Entonces, la realización personal está muy relacionada con la parte psicológica, con la parte de la seguridad que usted le brinda a los empleados, con la parte social y con la estima que ellos tienen hacia otras personas. Acá Douglas MacGregor desarrolló los supuestos de la teoría X y la teoría Y. Entonces, esa teoría X y la teoría Y relacionan lo que son las creencias de un gerente acerca de la motivación, ¿sí?, de un empleado para trabajar. Y pues indicaban que son importantes porque presentan como la base a partir de la cual se desarrollan las teorías contemporáneas sobre la motivación. Ya en la década de 1960, bueno, más o menos al presente, las personas pues involucradas en una organización continúan siendo un factor importante de la investigación, ¿sí?, sobre administración. Acá indican, pues, hace como un análisis del comportamiento organizacional e incluyen aspectos como el motivar, el desarrollar confianza, el trabajar en equipo, el manejar conflictos y el liderar como un aspecto importante del comportamiento organizacional. También se evalúa con un enfoque cuantitativo, básicamente en ese comportamiento organizacional, y es que se basa en la aplicación de estadísticas, de modelos de información, de modelos de motivación, de simulaciones, de otras técnicas cuantitativas para la administración de las actividades, y esto pues les permitió ofrecer como una herramienta para facilitar el trabajo de gerentes dentro de la organización. Aquí hablamos un poquito específicamente de la década de 1940. Se da un uso de las técnicas cuantitativas para mejorar la toma de decisiones. Y esta evolución no a partir pues, de las soluciones matemáticas y estadísticas desarrolladas pues, para resolver problemas militares en la Segunda Guerra Mundial, fue como un aspecto importante, ya hablando específicamente en este lapso de 1940.
En 1950, por ejemplo, está esta persona, ¿sí? Que es Edward Deming, que es el de la foto, y también está Joseph Duran, no tengo la foto, pero son dos personas que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, las organizaciones japonesas empezaron a adoptar con gran entusiasmo los conceptos expuestos por un grupo de expertos en calidad, entre esas pues estas dos personas, y es cuando se empieza a hablar de la administración de la calidad total. Ahora bien, nuestro enfoque contemporáneo con respecto a la administración industrial, pues acá tenemos que hay un enfoque sistemático como un conjunto de partes pues interrelacionadas e interdependientes organizadas de una manera tal que producen un todo unificado, ¿sí? Aquí analizan lo que está sucediendo en el interno y externo de la organización y se da pues esa teoría de sistemas y su relación con las organizaciones, y esto pues se da en 1960. Acá vemos un gráfico muy sencillo sobre cómo es la organización como un sistema abierto. Nosotros conocemos que en un sistema hay unas entradas, unas actividades que se desarrollan y unas salidas. Eso funciona pues como dentro de la organización. En la parte de producción también. Entonces entra materia prima, puede entrar recursos humanos, ¿sí? Con ciertas habilidades, destrezas, entra capital, entra tecnología, entra información, hay unos entornos, ¿sí? Internos y externos, hay una retroalimentación, ya hay como la razón de ser, digamos, dentro de la organización, que es donde está un proceso de transformación. Entonces hay actividades laborales de los empleados, actividades gerenciales, tecnología y métodos de operación, hay una retroalimentación y tenemos unas salidas que son productos y servicios para resultados financieros, información, resultados humanos. Acá tenemos una frase pequeña que es un gerente debe administrar de manera eficiente y eficaz todas las partes del sistema para lograr las metas fijas. Entonces aquí es la clave del gerente. Si sabe qué entra, si sabe qué proceso de transformación hace dentro de su organización y sabe qué sale dentro de ese proceso, pues puede fijar y lograr las metas que ha definido dentro de su administración. Ahora bien, está la década, digamos en esta misma década de 1960, se da un enfoque de las contingencias o un enfoque situacional. Entonces afirma que las organizaciones, las situaciones, los empleados son diferentes y requieren diferentes formas de administración. Yo no puedo administrar de igual forma tanto a mis empleados en diferentes situaciones dentro de la organización. ¿Listo? También tenemos que ya en 1980, también al presente, pues hay una parte que es la revolución industrial del siglo XVIII y se habla sobre el surgimiento de la administración. La era de la información ha traído pues cambios impresionantes que continúan influyendo en la forma de cómo se organizan las empresas o cómo se administran las organizaciones, y aquí nos vamos a centrar mucho en lo que es la nueva organización del siglo XXI. Es una era de grandes cambios, ¿sí? Tanto nacional como internacional, y se ajustan pues prácticas ya gerenciales y estructuras organizacionales. Y acá empezamos a hablar de la estrategia, de la estructura, del nivel tecnológico, los procesos administrativos, del estilo, orientación organizacional. De la misma forma, no hay un manual exacto que se deban seguir pautas exactas para tomas de decisiones, para definición de estrategias, de procesos administrativos. Cada gerente tiene su estilo de orientación organizacional. También se habla, digamos, en esta nueva organización del siglo XXI, cambios en el manejo del recurso humano, ¿sí? La forma como se organiza en el recurso humano, la forma de motivación, de capacitación, de incentivar ese recurso humano, también la nueva estructura organizacional, la generación de valor también es un tema que se empieza a ver dentro de las organizaciones, y unos niveles directivos diferentes. Entonces, por ejemplo, la alta dirección, que ya lo vimos, la dirección intermedia, la dirección operativa. También tenemos que dentro de esa organización o esa nueva organización del siglo XXI tenemos el director, que es como el CEO, que es la máxima autoridad dentro de cada una de las organizaciones y que es el acto de dirigir a los demás y lograr que las cosas se hagan, se den y se ejecuten según sus órdenes. También se habla de un director inteligente,
Y este director inteligente va muy enfocado a que debe saber cómo desarrollar el talento humano, su más alto, y tener en cuenta que ese es su más alto nivel de potencial cuando está motivado para crecer y desarrollarse como tal. Se hablan de unas habilidades directivas que es el saber hacer las cosas, ¿sí? Un directivo tiene que tener la capacidad para motivar y liderar y comunicar, ¿sí? Tiene que tener la habilidad de seleccionar su talento humano de forma eficaz, definir expectativas definiendo claramente los resultados que busca, motivación de su personal, presentación de la atención, ayudar a formar su equipo de trabajo, tener visión, definir metas, proyectar resultados, guiar al talento humano, gestionar las organizaciones, supervisar y controlar y establecer pues, los planes de formación. También tiene unas funciones de dirigir que es innovar con nuevas técnicas y herramientas y utilizar la tecnología para mantener la empresa como a la vanguardia. Tiene que tener confianza en sí mismo. Si no confía en sí mismo, pues cómo va a confiar que va a llevar la empresa al éxito. Tener respuestas frente a algo inesperado, despertar confianza en el equipo de trabajo y ser sociable. Ser ético, persistente, tener espíritu de cooperación. Entonces, como vemos, el director tiene muchos ítems que debe conocer, debe saber hacer las cosas. El director no toma decisiones con el corazón, las toma con hechos y datos y debe saber utilizar la información. Debe planificar, no improvisar. Estar atento a los cambios del entorno, no delegar funciones y responsabilidades. Se debe rodear de excelente talento humano y no engañar a su equipo de trabajo. Gracias por todo.